Bueno, me da un enorme gusto verlos, ¿no? De empezar, incluida Lincoln a la distancia. Y pues he preparado este seminario. Siempre trato de tener un seminario nuevo, con algunas cuestiones distintas, siempre diferentes. Este es un ejercicio académico y es un ejercicio de alguna manera de reto intelectual. Le mandé a Chita. ¿Cómo? Sí, dice grabando, sí. Sí, perdón. Ya. Le envié a Conchita, no sé si lo tienen ustedes, dos hojitas, ¿no? Donde sintetizo, digamos, lo que sería el objetivo de este seminario. Si no, nos ponemos de acuerdo al final de la clase y vemos cómo se los envío, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, para darle un título, ¿sí? ¿Si lo tienes? Sí. Para darle un título, le puse lenguaje y análisis. Y aquí, como ustedes pueden ver, se trata de un seminario que propongo como de investigación. Y al decir esto, lo que estoy justamente tratando de implicar es que se trata de que pensemos juntos según los temas, ¿no? Ese es un objetivo. Y otro es que veamos a uno de los filósofos más importantes del siglo pasado, cuya influencia trasciende a este siglo, que es Ludwig Wittgenstein, que algunos ven cercano, incluso como uno de los antecedentes de la obra de Lacan, especialmente en esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje. Me parece importante, entonces, que siendo un doctorado de investigación psicoanalítica, tengamos este elemento fundamental, que no es solo un instrumento, no solamente es un medio, sino que yo parto del presupuesto de que el psicoanálisis tiene una visión o una lectura sobre el lenguaje distinto, que no es el lenguaje que simplemente hablamos, ¿no? Sino que tiene otros componentes, ¿no? Y bueno, señalé 3 objetivos, le llamé primordiales, ¿no? Por si hay otros que ustedes introduzcan. Bueno, la presentación dice, bienvenido, hola, ¿qué tal? Dice, para la teoría y la práctica clínica, el lenguaje es puerto de partida y de llegada, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? La cuestión es cómo. Ese es no el qué, sino el cómo, ¿no? Sin embargo, lo que el psicoanálisis advierte es que el lenguaje entraña múltiples aristas. Aquí la palabra aristas es simplemente para indicar que que en el lenguaje hay muchos elementos, muchas implicaciones, y que no siempre la tenemos tal. Buena parte de la filosofía del siglo XX se centró en el denominado giro lingüístico, que se ha traducido en el examen del lenguaje según varios niveles y complejidades. Efectivamente, digamos, uno puede ver las etapas de la filosofía, es decir, bueno, hay un momento en que la filosofía está centrada en el asunto del ser, ¿no? O sea, lo que le da, digamos, sentido a la vida es esta discusión sobre el ser. Y es una cosa que puede parecer abstracta, que lo es en cierto sentido, pero que también configuró una visión de la naturaleza, de la sociedad, de los seres humanos, pero que tiene que ver también con el amor,
con el desamor, ¿no? De todo eso está en una cuestión que reúne la idea del ser, es decir, lo que es. Y en el seminario pasado vimos, Conchita, ¿te acuerdas, no? Que vimos el discurso de Platón sobre el amor, justamente, ¿no? O sea, cómo el amor está relacionado incluso con esta cuestión de la filosofía, ¿no? El filos, el amor, etc. Entonces, esta cuestión del ser abarca muchísimas cosas, ¿no? No pretendo ahorita sintetizarlo todo, simplemente que lo notemos. Luego, un giro que se da en la filosofía, que es el asunto sobre la conciencia o sobre la subjetividad, que viene en varios autores, pero esencialmente en René Descartes. Descartes es un precedente de la psicología, de la sociología y también del psicoanálisis, ¿no? Hay una afirmación ahí contundente de Lacan que dice que el sujeto con el que trata el psicoanálisis es el sujeto cartesiano, ¿no? ¿Qué dijo Descartes sobre el sujeto? Y esto ha implicado ver antes que el ser la conciencia, ¿no? Entonces, como vimos en alguna oportunidad, lo que Descartes crea es un dualismo y dice, bueno, por un lado el ser, ¿no? La existencia, la materia entendida, yo no sé si ustedes en la primaria lo aprendieron así, yo sí, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pues esa es una idea cartesiana, ¿no? O sea, ¿qué es el espacio? Bueno, el espacio tiene, y se define el espacio por 3 dimensiones. Ahorita le decía yo a Jaime, le digo, nos vemos en tercera dimensión. Se me quedó viendo así como diciendo, pues ¿qué nos da la cuarta, no? No, largo, ancho y profundidad, ¿no? Entonces, Descartes dice entonces que la materia tiene estas 3 dimensiones y una cuarta, Alinka, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Que es el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una cuestión de la duración, y ahí empieza uno de los temas de la filosofía y de la ciencia totalmente apasionantes. Porque cuando hablamos de tiempo, y si lo llevamos al terreno del psicoanálisis, vas a decir, ¿y cuál tiempo? Es decir, pongo por ejemplo el sueño. ¿Cuál es la temporalidad del sueño? Estás soñando con alguien que no has visto en años. O entonces, pero está ahí presente, contemporiza, tal, ¿no? Entonces, la dimensión del tiempo, el tiempo en lo inconsciente tiene una dimensión, válgase, atemporal. Es decir, siempre están ahí, ¿no? Y pongo el ejemplo del sueño porque me parece más fácil de asimilar lo que quiero decir. Entonces, la dimensión del tiempo es una de las cosas más apasionantes que hay. Y yo digo que en la formación de un psicoanalista, de una psicoanalista, obviamente la preocupación por estas situaciones, tarde o temprano aparece, aunque se le dé la vuelta, ¿no? Y dice, no, pues es un asunto filosófico, ¿sabes? ¿No? No, es un asunto que ha incorporado el psicoanálisis por alguna razón. Pero bueno, no estamos ahorita considerando eso. Lo que estamos diciendo es que Descartes dice la materia por un lado y el espíritu, el pensamiento, la mente por otro. ¿Por qué? Porque no hay manera de ubicar, él dice, la mente en la materia. Es decir, la materia no tiene lugar en el espacio y por lo tanto, digamos, no tiene las características de la materia. Si consideramos, por ejemplo, que la materia tiene, cualquier cosa tiene peso, pues no encuentras el peso del espíritu, de la materia, etc. Y también, ven ustedes, hay algo de esto en la cuestión de lo inconsciente, porque pues lo inconsciente, ¿onta? Como pesa, lo lleva usted a un lado, lo guarda, lo saca, ¿qué hace usted con el inconsciente?
Bueno, hay esta situación que nos lleva al problema del dualismo. Y bueno, esa es la discusión que lleva a dos grandes corrientes. Por un lado, el racionalismo, y aunque hay muchas lecturas sobre el racionalismo, yo pienso que lo podemos entender diciendo lo que le da es prioridad a la teoría. Así, por ejemplo, en mi visión, en mi interpretación, Lacan es un racionalista. ¿Por qué? Porque antepone la teoría. Y ustedes dicen, ¿cuál teoría? Pues hay muchas teorías, ¿no? Bueno, ¿cuál teoría? La teoría, por ejemplo, la teoría del significante. Significante, ¿no? Entonces, antes de entrar a las consideraciones y tal, lo primero es la teoría. Esa es la visión racionalista. Digamos, para entenderlo ya con menos basurita, ¿no? De la mucha basura que le han hecho. Y el otro lado es el empirismo, y el empirismo que también se entiende de muchas maneras, pero aquí lo podemos entender simplemente con el hecho de la comprobación. O sea, y ya me sentí como de libero, o sea, bueno, quiero decir que entonces el racionalismo, debemos entender que hay teoría y comprobación. Ahora, difícilmente encontramos en el psicoanálisis teoría y comprobación. ¿Ok? Sería la comprobación, ¿no? Y a lo largo de la historia del psicoanálisis se han inventado muchas cosas. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. También está Pablo. Decía, ya, estoy yo. Me perdí. Estaba diciendo que difícilmente encontramos teoría y comprobación en Ah, sí, teoría sí. Teoría sí, muchas. Está la teoría, está por supuesto el Edipo, está toda la cuestión de la teoría de las pulsiones, particularmente las pulsiones sexuales, etcétera. Narcisismo, las dos tópicas, ¿no? Etcétera. ¿Hay teoría? Sí hay. Explicaciones teóricas hay. Ahora, lo que no hay es comprobación. ¿En qué sentido la comprobación? Ningún analista puede salir después de un trabajo con un analizante, puede salir y decir, comprobé tales o cuales cosas. No hay esto, ¿no? Incluso alguien llegó a pensar que la comprobación era justamente la cura, ¿no? O sea, la dirección de la cura, el obtener un resultado, entonces decir, ya, comprobamos entonces que el psicoanálisis es efectivo porque entonces hay este número de casos. Y ahí ha habido un gran fracaso, digamos, en esa idea. Sí se intentó, sí lo hicieron. No están ustedes para saberlo y no para contarlo, pero también los soviéticos se metieron en ese asunto de la comprobación del psicoanálisis, ¿no? Y pues vieron que no hay manera. ¿Por qué razón? Bueno, la verdad sea dicha, la aspiración de Freud, desideratum último, era que el psicoanálisis quedara integrado en las ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, volver a las ciencias de la naturaleza, y es una cuestión ahí abierta, por supuesto. Ahora, tomen ustedes en cuenta, por ejemplo, para lo de la comprobación. ¿Cómo puedes comprobar el tiempo? ¿No? El tiempo, si sigo cierta tradición, bueno, el tiempo tiene una acepción como tiempo simbólico, como tiempo imaginario, tiempo simbólico o tiempo real. ¿Y cuál sería el tiempo imaginario? Pues ese que uno dice, híjole, qué aburrido está la clase, ya cuando se acaba, ¿no? Sí les conté que era tan aburrida la clase, que los alumnos empiezan a ver el reloj, ¿no? Así, discretamente, ¿no? Ya cuando el profesor no entiende, le hacen así, ¿no? ya se ameró el mecanismo, ¿no? Bueno, entonces, este tiempo imaginario es esa expresión en la que el tiempo no gira en términos de un reloj, ¿no?
sino dices, el tiempo fue largo, el tiempo fue corto, y incluso respecto de las relaciones, ¿no? El noviazgo fue corto, fue largo, ¿cómo medir eso? ¿No? Es el terreno de lo imaginario, ¿no? No tiene una medida. En cambio, el tiempo... ¿Perdón? Estaba casado. Es que hace como 5 minutos de café. Exactamente, ¿no? O como dicen, todo el mundo habla según le fue en la feria, ¿no? Entonces, ese tiempo imaginario. Pero hay un tiempo simbólico. ¿Cuál es el tiempo simbólico? El tiempo que podemos medir, ¿no? Porque ahí sí, la clase empieza a las 10 y termina a las 12. Ese es el elemento simbólico con el cual nos regimos. Y si bien es un hecho convencional, ¿por qué digo convencional? Pues porque ahorita son aquí las 10 de la mañana y en Berlín son 7 horas más. Entonces, ¿no? Hay países donde ya hoy que es 10, ¿no? Ya es 11, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones ahí muy interesantes que ya, si nos enfocáramos en eso, sería realmente todo un bonito seminario para hablar de este tiempo, cómo se fue construyendo ese tiempo, construyendo el tiempo simbólico. ¿Por qué? Pues porque cuando se dieron cuenta de que la Tierra era una esfera, a pesar de los terraplanistas, ¿no? Es que dicen que la Tierra es plana. Entonces dice, ¿cómo hay usos horarios? ¿Y cómo se establecieron los usos horarios? No me meto, nada más lo apunto. En el momento en el que Américo Vespucci, o Vespucio, hace la cartografía de América, entonces el punto es, ok, ¿cuáles son nuestras referencias? ¿Cómo llegas? Entonces hubo una disputa entre Portugal y España, para decir, bueno, de aquel lado del mundo, es el nuevo mundo, pues ahora sí que nadie puede decir, el derecho de conquista lo tenemos los dos. Entonces el Papa dice, muy bien, entonces establece un paralelo, dice, de aquí para acá es para los portugueses, y de aquí para acá para los españoles. Quizás, como no había realmente toda esta cuestión de la cartografía, pues a los brasileños les tocó ser los herederos de los portugueses y nada más, ¿no? Todo lo demás quedó en la América Española, ¿no? Luego ya después vinieron las sucesivas conquistas y etcétera, ya es otra historia, pero ese es interesante porque entonces la medida del tiempo es una medida simbólica, ¿no? Y obedece a una convención, sí, pero funciona esa convención y seguimos esa convención. Otras son los calendarios, ¿no? Como ustedes saben, el más oportuno y correcto calendario es el calendario de los mayas, ¿no? Nosotros tenemos un calendario ahí medio chafa, porque hay que corregir cada 2 años, que es el calendario gregoriano, ¿no? Pero también está el calendario chino, ¿no? Entonces, está el calendario judío y en China hay muchos calendarios. La cuestión es que cuando el comercio se hace internacional, hay que ponerse de acuerdo en solo uno, porque no pueden decir, mira, yo estoy en el año chino y ahí lo veo, ahí le pago en el año del perro, ¿no? Pues, ¿cómo, no? Tiene que haber algún acuerdo y es lo que la globalización también trae, un acuerdo, otra vez simbólico, no es imaginario, es simbólico. Y finalmente, pues uno también puede hablar del tiempo real, que es esta situación, digamos, de la ausencia de tiempo. Y se da como experiencia humana en dos polos. La vida intrauterina. La vida intrauterina es una vida sin tiempo. Hay tiempo, pero el tiempo no corre, ¿no? El feto, el niño, la niña, lo que sea, que se va ahí gestando,
no tiene una temporalidad, ¿no? Es lo más cercano, dice alguien, a el paraíso terrenal. Hola. Hola. Buenos días. Estamos aquí dando los prolegómenos, ¿no? Entonces, decía, la vida intrauterina es una vida sin tiempo. ¿A qué hora come? ¿A qué hora duerme? ¿No? No hay diferencia. Recuerdo una expresión de Marx que decía que finalmente se estableció con el capitalismo lo que era la diferencia entre día y noche, el pago de salarios, ¿no? O sea, se paga la jornada nocturna de otra manera, etc. Entonces, esa es una diferenciación. Bueno, en el caso del producto intrauterino, no hay tiempo, ¿no? ¿Cuál tiempo? El antes, el después, no existe tal cosa, ¿no? Existe en el momento en que nace y entonces empieza a existir una cuestión ahí de una sucesiva regulación. De la regulación es desde biológica, porque pues, ahí están los tiempos, ya saben ustedes que todo lo vivo responde a un ritmo circadiano. Todos tenemos ritmos circadianos, el ritmo del sueño, el ritmo de la comida, el ritmo del cansancio, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay ritmos. Y eso que no existía en la vida intrauterina de pronto empieza a tener. Entonces yo digo, ese tiempo, que no es tiempo, es el tiempo de lo real, que tiene el otro extremo, que es la muerte, la desaparición, y que Freud pensó en algún momento que la pulsión de muerte es esta búsqueda de volver a lo inorgánico, es decir, volver a ese no tiempo, ¿no? A esa no existencia. Entonces, bueno, yo identifico eso. Pero ya saben ustedes que en los psicoanalistas se les da mucho la imaginación y por supuesto van a encontrar otras versiones, ¿no? Bueno, entonces, pues, lo que da la modernidad es esta idea de la temporalidad. Y la temporalidad es una temporalidad en muchos sentidos, porque, digamos, eso que siempre recuerdo, las coordenadas cartesianas, el eje X, Y, que estudiamos ahí en la primaria, en la secundaria, y que luego olvidamos porque dijimos, ¿eso para qué sirve el psicoanálisis? Yo soy psicoanalista, ¿para qué necesito las coordenadas X y Y? Pues fíjate que sí, porque las coordenadas indican los lugares. O sea, todos aquí supongo que tenemos un celular, el celular tiene un GPS y el GPS funciona con coordenadas cartesianas, no hay otra manera. O sea, ubicar algo es ubicarlo de esta manera en las coordenadas cartesianas. Y dentro de las coordenadas, pues entonces el compañero Descartes, digo compañero siempre porque fue compañero de alguien, ¿no? Entonces es compañero de alguien, ¿no? Alguien fue compañero de Descartes. Bueno, entonces el compañero Descartes lo que da, fíjense, es una ubicación a Dios. Dios queda fuera de este mundo. No hay manera de ponerlo en ninguna coordenada, ¿se explica? Y entonces es decir, bueno, está en otro lugar. ¿Qué es otro lugar? Un lugar indefinido, y que el Renacimiento ubicará como el cielo. Cielo, tierra, la tierra, el cielo y el infierno son definiciones que aparecen en la Divina Comedia de Dante. O sea, antes no había una ubicación. Ustedes ven, por ejemplo, entre los mexicas, yo digo que los mexicas en realidad se apropiaron de las culturas de los otros, la absorbieron, eso era un mérito, absorbieron, y se inventaron, por ejemplo, el inframundo. Ahora, la palabra inframundo, que no me vengan a decir que era de los mexicas, ¿no? Porque ¿cómo defines eso, el inframundo, si no es desde el mundo europeo, que te dijo, pues es el inframundo? Ahora, por lo poco que yo he entendido, ese inframundo no es el infierno, es otro lugar.
Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? No, porque ese es un concepto psicoanalítico específico, ¿no? No. No hay, no, bueno, el infierno no, el inframundo tampoco, no hay transición, no llegas a ningún lado, ¿no? El único lugar es algo que se inventaron después para ganar dinero, que fue el limbo, ¿no? Ese lugar intermedio. Y decían, ¿cómo pasa del, así, cómo hacemos transicional el limbo al cielo o al infierno? Pues vendiendo estampitas y vendiendo estas cuestiones. Indulgencias, gracias, se me fue la palabra. Las indulgencias todavía hoy en el Vaticano se venden, ¿eh? Vas y llegas ahí y dices, yo me llamo Juanito Pérez, pues aquí le vendemos su indulgencia y te la venden, ¿no? Y va con el sello del Papa y toda la cosa, ¿no? Muy bien. Y por cierto, nada más para comentarlo, Gutenberg, Wolfgang Gutenberg, el inventor de la imprenta en el mundo occidental, se ganó la vida justamente con ello, ¿no? Porque pusieron la maquinita, ¿no? A producir indulgencias, entonces vendían más indulgencias, ¿no? Es un buen artículo de comercio. Entonces, la iglesia inventó el limbo, ¿no? Luego no sé, no, disculparán mi ignorancia, pero no sé en qué momento la Iglesia Católica dijo, pues no hay tal limbo, ¿no? Y lo borraron. Y como lo borraron, también se borraron con aquello de las almas de los niños, los recién nacidos, ¿a dónde van? ¿No? Tienen el pecado original, no los pudieron bautizar, ¿a dónde van? Son almas inocentes y todo, ¿no? Entonces hay todo ese problema. Bueno, entonces, la idea de que Dios tiene una ubicación, y volteamos al cielo, Freud dice que este movimiento hacia arriba es el movimiento del bebé hacia los padres, ¿no? O sea, ¿y por qué pensamos que Dios está en el cielo? Pues porque de niño, de infantes, volteas hacia arriba, entonces hay una idea, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y esas no son cosas que se hayan hecho de manera natural, ¿no? Si hay algo natural, sino que tienen que ver con convenciones. Y ahí está Descartes. Entonces, estas cosas sirven para ir ubicando toda esta serie de conceptos que se manejan incluso en la química. No es que ustedes van a decir, a ver, paciente, vamos a vernos aquí cartesianamente. No, por supuesto que no. ¿No? Pero sí, estas cuestiones de lo superior, lo inferior, etcétera, que a veces aparecen en el transcurso de un análisis, ¿no? Porque también un discurso se puede poner en coordenadas. O sea, lo que va hablando el paciente se puede poner en coordenadas y encontrar puntos de referencia. Esa es una cuestión un poquito más complicada. Denme chance para que lleguemos a ese aspecto, porque hay que ver cosas antes. Pero esa es la idea. Cuando escuchas, lo que escuchas en un análisis, en realidad está dando una serie de referencias. A ver, lo voy a poner más cercano a lo que es este seminario. Bueno, me doy el salto, ¿no? Entonces, tenemos la conciencia, la mente, etcétera, y otra etapa de la filosofía, que es el giro lingüístico, la vuelta lingüística. Yo veo dos maneras de abordar o digamos, dos situaciones por las cuales el lenguaje apareció en el centro de las investigaciones y las reflexiones y demás. Uno es un hallazgo fundamental, porque las cosas suceden por algo, ¿no? Tiene una causalidad. El descubrimiento por parte de los europeos del sánscrito. Yo
creo que entre los grandes hitos del lenguaje, uno es el hallazgo de la piedra Rosetta. ¿Conocen la Rosetta? No es panadería, no. Aunque pueden que suene. La piedra Rosetta es una piedra que hoy está en el Museo de Londres. Es una piedra negra, ¿no? Y uno lo que ve es un montón de inscripciones, para decirlo, ¿no? Y esta piedra la encontró Napoleón en Egipto, y afortunadamente, porque hay de conquistadores a conquistadores, y Napoleón llevaba a un tal Champollion, ¿no? Que era pues entre arqueólogo, etnólogo, y aparece aquí como el descubridor de que esa piedra, Rosetta, tenía inscripciones en 3 lenguas. Era estos, de estos signos, ¿no? Que aparecen en el... ¿Cómo? Sí, los jeroglíficos. Es muy importante para el psicoanálisis porque esa referencia de los jeroglíficos aparece por esta situación. O sea, cuando Freud nos dice que el sueño es como jeroglíficos, se refiere al descubrimiento de Champollion, que es decir, estos que son signos, que no entiendo, porque veo como dibujito, resulta que son un lenguaje. Esa es la referencia que tiene Freud, ¿no? Claro, ustedes dicen, a ver, ¿dónde dice? Dígame el número de la página donde habla Champollion. No, no le habla. Pero sí habla de los jeroglíficos. Y dice que el sueño tiene estos jeroglíficos, es decir, signos en una lengua distinta. Y esta es una de las cosas que a mí me parecen interesantes de este conjunto de hallazgos, ¿no? Ahora, entonces, eso da idea. ¿Cómo llegó Champollion a la idea de que los jeroglíficos eran una lengua? Era un discurso, porque lo comparó con el griego, porque son unas 3 lenguas, una de ellas es el griego, él sabía griego, y entonces desde el griego dice, es que entonces hace la correspondencia. Y hay por ahí ya muchísimas referencias a cómo se hacen, cómo esas inscripciones tienen un lenguaje. Sí, claro, sí, pero no todo el mundo, ¿eh? O sea, esa fue la habilidad del tipo, porque no, pues ahí ves uno. Lo mismo pasó con los mayas. Los mayas, perdón si omito el nombre, pero no lo sé. Durante muchos años, los glifos, las inscripciones en las estelas mayas, pues parecía eso, ¿no? Un conjunto de narraciones. Hasta que llega un gringo, cuyo nombre no tengo presente, pero si lo saben ustedes díganmelo, y que dice, este es un lenguaje. Ojo, no es lo mismo un conjunto de signos que un lenguaje. Porque el lenguaje obedece a una sintaxis. ¿Y qué quiere decir sintaxis? Que hay reglas de construcción. Entonces, ¿qué es descubrir un lenguaje? Descubrir su sintaxis, o para decirlo más cercano a nuestra experiencia, una gramática. Y de eso vamos a hablar, de la gramática como punto de partida del análisis del lenguaje. Entonces, hay este gran hallazgo que nos dice, o que les dice a los europeos, y entre ellos a Freud, que hay lenguajes. Diana dice que se comparó, sí, se comparó, pero compararlo no es nada más decir este signo corresponde a esta palabra, sino la escritura. Y escritura implica una gramática, y gramática quiere decir un orden de esas expresiones, ¿no entender? ¿No? Digo, un semáforo, por ejemplo, tiene una sintaxis, ¿no? Una sintaxis, una semántica. ¿La sintaxis cuál es? Pues está el rojo, el amarillo y el verde. Ese es el orden.
¿Por qué es así? Pues, es una convención. Ahora, a cada signo se le atribuye un significado. Alto, prevenga y siga, ¿no? ¿Sí? ¿Me están escuchando aquí Paula y Alenka? ¿Sí? Eso, ¿no? Supongo que ese sí, sí. Bueno. Ahí colgando, ¿ves? Ese no es lenguaje. ¿Ok? Son signos. Bueno, entonces, este es un primer hallazgo. El segundo gran hallazgo es el descubrimiento en el siglo XIX del sánscrito. Cuando digo descubrimiento, digo el descubrimiento de los europeos del sánscrito, ¿no? Como lo mismo que, de la misma manera que digo, el descubrimiento de América por los europeos, ¿no? América ya estaba descubierta, ¿no? Por cierto, hago un paréntesis nada más ahí, cómico musical. Resulta que con el descubrimiento de América se plantearon una serie de preguntas. Y, a ver, si Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo llegaron los descendientes de Adán y Eva a aquel lugar? Si surgieron en aquel lugar, entonces quiere decir que hubo no una creación, sino muchas creaciones, es decir, muchos Adanes y muchas Evas. Y entonces empieza la discusión de, a ver, ¿cómo es que llegaron? ¿Quiénes son? Además, como son distintos, ¿no? Los de allá güeritos y los de aquí morenos. No, pues, ¿qué pasó? ¿Se tostaron con el sol? ¿Qué pasó? Etcétera. Y eso genera, además, una idea de el bon sauvage, que dice Rousseau, el buen salvaje, ¿no? Esta cuestión. Y bueno, lo comento nada más en términos de que el descubrimiento de América por los europeos implicó muchísimas más cosas de las que obviamente los libros de educación que reparte la SEP implican, ¿eh? Bueno, en fin, Dios mío. Bueno, el segundo gran hallazgo, me parece, ¿no? Es este descubrimiento del sánscrito. ¿Por qué es importante el sánscrito? Porque lo que descubrieron los europeos es que esa lengua, que es una lengua muy antigua, mediante una serie de transformaciones, da las lenguas europeas. Entonces se hipotetizó, se creó la hipótesis de que la lengua original es el sánscrito. Y le llamaron entonces esta tradición indoeuropea, porque los lenguajes europeos son, digamos, reescripciones, pero reescribir algo no es simplemente cambiar, no es simplemente copiarlo, sino transformarlo. Son un conjunto de transformaciones, ¿no? Y entonces el sánscrito vino a dar un panorama, de decir, resulta que la gramática, lo que hablamos, tiene una historia. ¿Qué historia tiene? Pues tiene la historia de milenios, pero es rastreable. Y digamos como que es la lengua madre. Nada más que no se quedaron con que era de la India, sino dijeron indoeuropeo, ¿no? Le pusieron luego la coma, guión, europeo. Bueno, ese descubrimiento significó el desarrollo de lo que se llamó la lingüística histórica, o la gramática histórica, que fue también el nombre, que es decir, no solamente tenemos las normas del español, o las normas del inglés, o las normas del francés, sino tenemos también normas que vienen de muy atrás, ¿no? Porque ahí está el lenguaje original. Y ahí empieza entonces a establecerse, fíjense, lo que es constante y lo que varía. O sea, lo constante es que hay algo que se remonta a un pasado milenario. Y luego, las variaciones, las diferentes lenguas. Cuando
uno estudia en la prepa, te hablan de que la nuestra es una lengua latina, ¿no? Por eso se llama Latinoamérica, porque se supone que, pero eso es una invención de los franceses, ¿no? Napoleón III. Es un invento, nos adscribieron el nombre Latinoamérica. Y luego los latinoamericanos no reconocen eso, pero sí. Entonces, esta es una lengua latina. El latín se supone que deriva en buena medida del griego. Ahora, ¿cómo se sabe que viene de uno del otro? Porque las palabras latinas derivan, se transforman de las palabras griegas, ¿no? Nosotros aquí vamos a hablar, por ejemplo, de logos. La palabra logos es un invento de los griegos, y ese invento de los griegos se traduce en diferentes cosas. Lógica, ¿no? Pero las ciencias, como se van, la nomenclatura de las ciencias se va dando por esto. Biología, ¿no? Entonces, le agrega el logos a bios, ¿no? Biología, por ejemplo. Bueno, en fin, una serie de cosas ahí interesantes. Pero lo que veo es esto, una constante y variaciones. Ahora, eso da lugar a que a principios del siglo XX le encargan a un ginebrino dar una clase, dando cuenta un seminario. ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a llamar Curso de Lingüística General. El ginebrino se llama Ferdinand de Saussure, que había hecho estudios de gramática histórica, que les estoy diciendo, y de pronto, entonces, hace una serie de categorizaciones que siguen hasta la actualidad. Una cosa es la lengua y otra es el habla. La langue, parole. La lengua, entonces, en términos de la estructura, y ahí empieza la idea de que la lengua es una totalidad, es una estructura, cuyos elementos son múltiples. Ya luego se va a ir estudiando múltiples niveles, va desde el nivel fonológico hasta el nivel, pasando por las palabras, las oraciones y los textos, ¿no? Son niveles de análisis de la lengua, pero esta revolución que es la lengua es una estructura. Y hay dos maneras de verla. Sincrónicamente, es decir, como si no hubiera más variaciones, y diacrónicamente, que es verla en su desarrollo. En su desarrollo que va cambiando, las lenguas van cambiando, sí. Pero, insisto, hay un motor. El motor es el descubrimiento del sánscrito. El Rig Veda, por ejemplo, es uno de los textos sagrados escrito en sánscrito. Ese es el gran asunto, que el sánscrito se conserva porque está escrito. Ahora, nadie sabe, como el latín, ¿no? Vamos a hablar del latín, ¿quién sabe? El latín que conocemos es el latín vulgar, el latín del pueblo. Y bueno, igual pasa con el sánscrito. El sánscrito que se conoce es, digamos, una articulación de palabras que se llama Nagari. Nagari es una lengua viva en la India. Entonces, quienes leen el sánscrito, lo leen en Nagari, ¿no? Es una cosa bien interesante, ¿no? En fin. Bueno, en el Colegio de México, aquí en México, oigan, ya hemos dado la vuelta por varias partes del mundo. Entonces, en el Colegio de México hay un departamento así, de estudios sánscritos. Creo que estudios de la India y sánscrito. Tiene un nombre más, pero bueno, es estudia sánscrito. Yo tuve la oportunidad de conocer y tratar mucho tiempo a un sánscritista, ¿no?
Juan Miguel de Mora, vaquerizo, que estudió en sánscrito en París, ¿no? Para que vean cómo estas cosas... y hay una traducción que hizo él, que está publicada por... Bueno, originalmente era la editorial Diana, pero luego ya no. Hay otra edición por ahí. El Rig Veda, una traducción, algunos versos del Rig Veda, ¿no? Y es una traducción de Juan Miguel de Mora. Pero pues él no hizo escuela, ¿no? Él daba sus clases ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí quedó, ¿no? Pero ahí está el libro y como digo, es apasionante todas estas cosas, ¿no? Porque la cultura, nomás imagínense, por ejemplo, que una de lo avanzado que tenía esa cultura, que se llama cultura sánscrita, que por ejemplo hacían trepanaciones, hacían operaciones del cerebro, hacían cirugía estética, ¿no? Digo, pueden decir muy rudimentaria, sí, pero lo hacían, los europeos no hacían nada, ¿no? En la misma época, los europeos todavía estaban ahí, recién bajados de los árboles, ¿no? Algo así, muy bárbaros, ¿no? Mientras que la otra es una cultura refinada, como la China, ¿no? En fin. Bien, entonces Saussure sí, efectivamente, inicia la lingüística como ciencia. ¿Y qué quiere decir que inicia la lingüística como ciencia? Porque entonces da las bases, ¿no? Un conjunto de bases para decir, a ver, si usted quiere estudiar la lengua, la tiene usted que estudiar, entonces, bajo estos conceptos. Síncrono. Y voy yo a decir entre esa relación entre diacronía y sincronía, que es muy importante para el análisis. No lo vemos. Si ustedes tienen práctica psicoanalítica, ejercicio psicoanalítico, esto es muy importante. Los pacientes hablan, el discurso, digamos, se puede entender en el tiempo. Otra vez volvemos al tiempo, ¿no? Diacrónico. Pero la escucha es una escucha sincrónica. Órale. Pero eso no lo podría explicar mejor que hablar en el tiempo. Los pacientes hablan y es un discurso diacrónico. Sí, la narración. La narración. Y es sincrónico la escucha, la interpretación. Estás uniendo todo. No es que estés uniendo, porque entonces sería tu unión. La interpretación es cómo, a ver, todas las palabras están unidas. Voy a tomar a Saussure. Saussure, me iba a decir que escribió, no escribió nada. A ver, ahí, le voy levantando, tú me dices, ustedes me dicen, a ver, mira, escojamos cualquier palabra, ¿no? Dijo amor. Obviamente no dice una palabra, dice un conjunto de palabras, y oración. Vamos, tomemos para que se entienda. Díganme, ¿qué palabras están asociadas? Pues depende. Si tomo por, o bueno, los más seguidos. Amoroso. Amo, pero amo, yo lo entiendo como el habla y llamo. Por acá, lo pongo de acá. Amo. ¿Qué más? Moro. Fíjate, dolor, candor. Moris. Nombres, Anastasia. Molesto. Moldear. ¿Dónde acaba eso? Está en la estructura, en la totalidad. Eso es lo sincrónico. Ahora, este es un ejemplo arbitrario, pues, ¿no? Bueno, entonces, una de las lecturas que yo sugiero aquí es justamente el chiste y su relación con el inconsciente. Y ahí lo que encuentran ustedes es una construcción como esta. Es decir, Freud no tuvo una lingüística. Freud no conoció a Saussure, o si lo conoció, le dio grima y no le valió. Pero
pero coinciden, ¿no? Claro, eso de que coinciden es visto desde fuera, porque ni Freud sabe de Saussure, ni Saussure sabe de Freud, ¿no? No, lo que yo quiero decir es que este es un ejercicio de clase. En el trabajo clínico, las asociaciones son, sí, del paciente, pero dentro de la estructura. Y entonces, de pronto aparecen ciertas palabras, ciertos nombres, otra vez los jeroglíficos, que decía Freud, y que vas articulando, ¿no? Y eso da una cierta combinación. O sea, lo que yo hice ahorita es una suerte de desglose, pero se pueden ir combinando. Ahora, dado que el universo es bastante grande, ya lo pueden ver, ¿no? ¿Dónde termina? Esto hace entonces que dos psicoanalistas puedan tener interpretaciones diferentes de un mismo discurso. Inevitable. Y por eso no tenemos una comprobación como se hace en la ciencia, en las ciencias naturales, porque ahí compactas el lenguaje para tener una correspondencia biunívoca, un término que vamos a utilizar, viendo el otro gran cuestión que es Wittgenstein. Bueno, entonces decía, primero el ser, las preocupaciones del ser, cómo se ubican los objetos, cómo se ubica incluso Dios. Dios es un objeto de conocimiento, es un ser, el ser, en el sentido de que, como lo vieron los medievales, ¿no? Si tú le vas quitando propiedades a las cosas, ¿no? Este es un borrador de color negro, con una base gris, etcétera, y si le quito esas propiedades que me quedan, pues me queda como que es un borrador, y es un borrador, pues que es un útil, y si es un útil, entonces queda ubicado en una cuestión más abstracta, hasta que llegues y dices, bueno, finalmente, ¿qué es? Pues eso. Entonces, hay un ser supremo que pensó Aristóteles que era el motor inmóvil, el motor que mueve sin ser movido. Todo tiene causas, todo es movido por algo, y hay un motor que mueve sin ser movido. Y se llama Dios. No tiene nada que ver con el Dios cristiano, ¿no? Es otra cosa. Los cristianos, es que ese es el nuestro. No, bueno. Entonces es la preocupación por el ser, y el ser tiene que ver con la política, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la religión, tiene que ver con todo, ¿no? En el mundo griego, en el mundo latino también, como herencia. Y luego ya con la Edad Media, en su segunda etapa, porque en la primera unas barbaridades. Cuando empiezan las universidades son medievales, es un invento medieval, y las universidades tenían un poco la característica que tenemos aquí en el CIES, es decir, se trata de una convivencia, ¿no? Entonces, entre los que enseñan y los que aprenden, etc. Y el aprendizaje es en términos memorísticos y todas esas cosas que crearon, digamos, la pedagogía más acera del medioevo. Y sigue siendo la preocupación por el ser, pero ahora el ser en la Edad Media es el ser divino, Dios. ¿Cuál Dios? Y entonces empieza ahí la teología a manejarse en los tres dioses, o sea, en un solo Dios en tres figuras. Y eso hasta ahora siempre representa un problema de entendimiento, ¿no? Si ustedes ven en los últimos años, ya no se habla tanto de la Trinidad, va uno a las iglesias, a los templos, ya como que ya, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues la palomita y ya, ¿no? Pero el Dios Padre pues ya no aparece, ¿no? Por ejemplo, ya mataron al Padre, dirían los psicoanalistas, ¿no? Y entonces, el ser, hasta el medioevo. La modernidad, o sea, estamos hablando del siglo XVI, la gran ruptura con el medioevo es el Renacimiento. Y del Renacimiento deriva, entonces, esta etapa
donde surge la ciencia, y esta filosofía moderna, donde el enfoque es hacia la conciencia, hacia la subjetividad, hacia la mente, ¿no? Mente y realidad por otra parte. El dualismo. Y la etapa contemporánea donde aparece este giro lingüístico. Y les dije, el giro lingüístico me parece por dos grandes hallazgos. Uno es la Rosetta, el descubrimiento de los jeroglíficos egipcios, que entonces se descubre una lengua en comparación con otra, ¿no? Entonces ahí. Y el otro gran hallazgo es el descubrimiento del sánscrito por los europeos y la apropiación que hacen ellos para decir, de aquí vienen todas las otras lenguas, ¿no? Como la lengua madre, como el origen. Y entonces, en este se ha llamado el giro lingüístico porque, y aquí va este personaje, que es Ludwig Wittgenstein, a quien vamos a leer, que señala una serie de cosas en el primero de sus grandes trabajos, que es el Tractatus Lógico-Filosóficus. Y ahí señala, por ejemplo, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Le suena? Esta altura es significante, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y, luego voy a explicar por qué lo del límite, porque él lo que quiere ver, la problemática que quiere establecer, cuáles son los límites del conocimiento. Pero él dice, no puedo estudiar el conocimiento en su totalidad, pero lo que sí puedo estudiar es el lenguaje. Y por lo tanto, si reconozco los límites del lenguaje, estoy reconociendo los límites del conocimiento. Eso tiene una historia, no surgió nada más de la cabeza de Wittgenstein. El concepto de límite es un concepto que, como vamos a ver, filosófico, que significa deslindar que sí y que no. O de otra manera, ¿el lenguaje siempre dice o no? Entonces, este es el gran asunto, que viene de algo que identifica Paul Ricoeur, Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur habla de los filósofos o los pensadores de la sospecha. Son tres: Freud, Marx y Nietzsche. Entonces ahí va, ¿no? Ojo. El contexto donde aparecen las reflexiones filosóficas de Wittgenstein tiene, a mi manera de ver, muchos pies. Es una obra que cuando surgió, pues parecía absolutamente original, y sí es original. ¿Por qué se llaman los filósofos o los pensadores de la sospecha? Marx, Nietzsche y Freud. Porque la sospecha está en el lenguaje, porque lo que nos están diciendo es el lenguaje es algo más. O, para decirlo en términos freudianos, entre el contenido manifiesto y el contenido latente. Lo importante para el psicoanálisis no es el contenido manifiesto. Por eso digo que si llegó arrastrando las patas o no, pues quién sabe. Lo importante es el contenido latente. ¿Y dónde está la latencia? En esta cuestión no es otro lenguaje, sino que es el mismo lenguaje, pero en otra... donde no dice, exacto. Porque la otra frase, de lo que no se puede hablar, es preferible callarse, en la proposición 7 del tratado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sospecha? A ver, lo digo muy rápidamente, ¿no? Porque Marx, porque nos dice que toma un tópico marxista o marxiano, que sería el valor, ¿no? El valor. Hay una teoría del valor, ese valor es el valor trabajo, que viene de David Ricardo, y luego de Adam Smith, ya de manera más desarrollada. Que es esta cuestión de que el valor
no es una sola cosa, sino son dos. Valor de uso, valor de cambio. Entonces, para mí estos lentes tienen valor porque pues, me permiten ver, ¿no? Claro que tengo que quitarme el cubrebocas para hablar y no llenarlo de vapor, ¿no? Pero tiene una utilidad, tiene un valor de uso. Y ese es, digamos, por lo cual voy y lo compro. El valor de cambio, por el contrario, tiene que ver entonces con la comparación con otras mercancías, en un universo de mercancías, y entonces eso tiene que ver con el comercio. Y entonces el comercio es otra dimensión. Entonces, lo que más se pregunta es, bueno, todas las mercancías tienen valor de uso, valor de cambio. Ok. El trabajo, en el modo de producción capitalista, es también una mercancía. Se compra, se vende, mediante un contrato, el contrato de compra-venta de fuerza de trabajo o el contrato de trabajo, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que está ahí y lo que se pone en tela de juicio? La observación es que dice, el salario paga el trabajo. Y lo que dice Marx es una ilusión. Porque el trabajo, que es lo que produce valor, no se le paga tal cual al trabajador. Porque si se le pagara todo el valor que produjo el trabajador, pues sería su salario y entonces no hay ganancia. Para que haya ganancia, tiene que dejar, es decir, le paga una parte mínima del valor que el trabajador o el conjunto de los trabajadores producen, y entonces eso le llama plusvalía, porque es el plusvalor, ¿ok? Bueno, así como eso, entonces, la teoría de Marx pone en tela de juicio todas estas cuestiones, es decir, no es así. Bueno, Marx sería un completo ignorado si no hubiera habido un tal Lenin que lo llevó y dijo, somos marxistas y seremos más. Y entonces crearon la idea esta de la progresión, ¿no? La historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, que dice el manifiesto comunista, etc. Entonces ya saben, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Y el socialismo nunca llegó, ¿no? Se acaba de morir el Gorbachev, ¿no? Murieron dos grandes personajes, ¿no? La reina de Inglaterra y el Gorbachev, que, pues eso, que impulsó un cambio. Bueno, si no hubiera habido Lenin, y si Lenin no hubiera triunfado, Marx hubiera sido ignorado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las teorías económicas no van por ahí, uno. Dos, el socialismo demostró que no funciona, ¿no? Fracasa en la Unión Soviética. Nada más déjenme dar un detalle. Hemos visto que llevamos 6 meses, ¿no? De la invasión rusa a Ucrania. No sé si ustedes han visto las escenas, ¿no? La destrucción es terrible, etc. Pero de pronto ve uno un tanquesote, ¿no? Ahí varado. ¿Cómo lo hicieron? Pues resulta que estos tanques soviéticos o rusos llevan un chip. Y ese chip se puede desarticular con un teléfono. Entonces lo que hacen es explota el chip y explota lo de adentro del tanque y tienen que salir los del tanque porque si no se queman. Por eso hay muchos tanques ahí detenidos, porque la tecnología es pésima. Cosa, entonces, que hace el socialismo real, ¿no? La tecnología es lamentable. Cuando Lenin toma el poder, Rusia no producía ni cerillos, todo lo importaron, ¿no? Es cierto que avanzaron en la tecnología espacial, sí, en la tecnología, pero ojo, en la tecnología de las bombas atómicas, ¿no? En la energía nuclear, la bomba atómica, ¿no? Las que echaron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esa.
o las de las plantas de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica, como la de Chernobyl, que también se les fue al demonio, ¿no? Bueno, la tecnología es pésima, ¿no? Hay una película de esta serie de Misión Imposible, con Cruz, y entra en una cabina de un teléfono soviético o ruso, pues sí. Y entonces ya saben, ¿no? La historia, como siempre, empieza. Esta es una grabación que se autodestruirá, no sé qué, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Le dan las instrucciones y al final le dicen, pero ya sabes, si te agarran, ni te conocemos, ¿no? Bueno, cuando se tiene que destruir la cosa que ya no se destruye. Es una broma, ¿no? Que pocos entienden porque no ven que es la cuestión de la tecnología soviética. Pésimo, ¿ok? Y así sucede. Bueno, pero han tenido otros logros, tampoco puedo decir. Pero el socialismo como tal no generó riqueza. Generó pobreza, generó sometimiento, etc. Por eso digo, si Lenin no lleva a Marx y luego Stalin dice sí, materialismo histórico, materialismo dialéctico, y quisieron indoctrinar a millones de gente, ¿no? Y sí funcionó para mucha gente, ¿no? El indoctrinamiento. Freud, por ejemplo, tenía una posición muy crítica respecto del socialismo, ¿no? Y la gente no lo entiende, bueno, pues porque el marxismo era lo que, wow, ¿no? Ser marxistas, ¿no? Era lo cash, ¿no? Lo bonito, lo elegante, etc. Bueno, muy bien. Y entonces, Marx pone en tela del juicio, ya les dije más o menos de qué, y esta idea que aparece en la ideología alemana, de que las ideas dominantes en una época son las ideas de la clase dominante, y por tanto, ¿no? O sea, lo que podemos creer, lo que podemos aceptar en cierto momento, pues son las ideas de la clase dominante. Luego viene otro señor que se llama Antonio Gramsci y dice, no exageres, camarada, porque la lengua, ¿no? Ese es el punto, la lengua. Piensen, hay nada más, es que, por Dios, cada una de estas cosas podía alargarme, ¿no? Y hacer, bueno. Stalin, Joseph Stalin, dirigente soviético, escribe marxismo y lingüística, marxismo y lengua, no me acuerdo cómo se llama exactamente el título. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un dirigente político metido en una cuestión así? ¿Por qué? O sea, otra vez vuelvo, debe haber alguna causa, debe haber algún motivo, algo llevó a eso. ¿Qué lo llevó? A la situación de la Unión Soviética. En lo que se hizo la URSS, pues la mitad, más de la mitad del continente europeo, ¿no? Europeo ya asiático y todo, ¿no? Lo que se hablaban es muchas lenguas. Entonces, una de las cuestiones era cómo nos comunicamos entre nosotros. Las repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Es necesario el estudio de la lengua, porque somos muchos. No es como en México, que tenemos más de 56 lenguas indígenas, porque esas 56 lenguas pues corresponden a un porcentaje mínimo de la población. Es importante, significativo, hay que defenderlas, sí, todo eso. Pero no es lo que mueve al país. Ahora, ustedes imagínense que crearon un paisote con una pluralidad de lenguas, porque entre el ruso y el polaco, o entre el ruso y el alemán, no hay elementos en común. Entonces era necesario encontrar algo en común. Y dice una cosa sorprendente Stalin en este libro, donde dice que el lenguaje no es una superestructura. Es decir, no es
una idea dominante de la clase dominante, para decirlo en estos términos. Luego, entonces, el lenguaje tiene su propia dinámica, que va más allá, entonces, de la lucha de clases. O sea, fue como quitándole cosas, ¿no? Ya después la matemática también se vio que no tenía que ver con la lucha de clases. En fin, muchas cosas. Hasta que se acabó la lucha de clases y ya. O sea, ¿para qué? ¿No? Bueno, ese fue Gorbachev. Entonces, el otro maestro de la sospecha es Nietzsche. De Freud no voy a hablar porque se supone que hablaremos largo y tendido en este seminario, ¿no? Pero el otro es Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche pone en tela de juicio el lenguaje? Porque el lenguaje, digamos, es el lenguaje del amo, ¿no? Hay varias intervenciones de Nietzsche. Nietzsche era, como seguramente ustedes saben, era filólogo. La filología es ese estudio justamente de las raíces, las composiciones de la lengua y demás. Y daba retórica. Eso fue lo que se especializó. Y a partir de ello empieza a hacer filosofía. Y no está de más contarnos, ni yo insistir en ello, porque sería motivo de otro seminario, es que la influencia que recibe Nietzsche es de Schopenhauer. Y ese Schopenhauer se había inspirado en ¿qué creen? En la literatura de la India y el sánscrito. Ok. Entonces tiene otra visión de la filosofía, etc. Bueno, entonces, en un estudio, Nietzsche, de la genealogía de la moral, encuentra cómo las palabras, otra vez, las palabras no son inocuas, no son inermes frente a los asuntos sociales. Y uno de los conceptos de los que habla es el concepto de culpa. Y dice, es una cosa sensacional, dice que originalmente la culpa es una cuestión de comercio. Es decir, todavía existe, tú haces un contrato de compraventa, ¿no? Y entonces en el contrato de compraventa se establece una pena convencional, ¿no? Entonces, si usted no cumple el contrato, entonces tiene estas consecuencias, tiene que pagar, etcétera, ¿no? Hoy estamos en México en esa situación. Ya incumpliste el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces vas a tener culpabilidad, ¿no? O sea, tienes que pagar. ¿Se fijan? Y lo que dice Nietzsche es que lo que era originalmente el comercio pasa en la interpretación de los sacerdotes, tiene toda esta concepción, los sacerdotes son los débiles, frente a los guerreros, ¿no? El guerrero dice, a ver, aquí, ¿cuál, no? ¿Cuál? Aquí nos damos. La transvaloración, el término que utiliza Nietzsche, es cambiar el sentido de los valores. Y lo que era poderoso deja de ser poderoso porque hay que convertir a los guerreros en débiles. ¿Y cómo los conviertes? Les metes culpa. Y tú, que naciste con culpa. ¿Cuál? Pecado original. ¿No? Ya está. Entonces ya de entrada, tiene lo que era un concepto de comercio, pasa a ser un concepto moral. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, lo que dice Nietzsche es que en la genealogía, es decir, en el estudio de cómo surgieron estas cosas, pues te das cuenta que está manejado, manipulado, digamos, por estas entidades, ¿no? Y por tanto, si hablamos de culpa,
Y no lo dice, pero igual, si hablamos de felicidad, está la voz del amo, ¿no? En buena medida, el amo de Lacan es el amo de Nietzsche. Bueno, ¿dónde saca todas estas cosas? Como digo, tiene que ver con Schopenhauer, tiene que ver con la India. Nietzsche es un lector del sánscrito, ¿no? Ignoro si de manera directa o ya traducido, no sé, pero sí viene de esa influencia. Y piensen ustedes, por ejemplo, en Zaratustra, ¿no? Zoroastro, la mitología, etcétera, ¿no? Me puedo extender, pero como digo, nada más es para situar el tema. ¿Cuál es el tema? Las palabras se vuelven sospechosas. Todas. Porque no sabemos su origen. Y si rascamos el origen, nos vamos a encontrar con, oh, surprise, dicen en mi pueblo. Bueno, entonces, y el otro es Freud, pero no me meto demasiado, nada más recuerden estos textos que algunos dicen canónicos, la interpretación de los sueños, que tiene que ver con ese discurso, y esta cuestión súper interesante, que hay un pensamiento inconsciente, lo dice en la interpretación de los sueños, y cómo en un sueño una misma persona, una misma figura condensa otro conjunto de personas, ¿no? Un poco como esto, que reúne en uno solo, sintetiza. Pero no me meto mucho, porque dije, bueno, ya está. Entonces, dados esos antecedentes, aparece otra cuestión fundamental. Entonces, tomen aire, respiren un poquito, relajen el cuerpo, ¿no? Vamos a entrar al terreno de la matemática. Y dices, ay, no, también que íbamos, ¿no? Tan divertidos que estaba el asunto. Bueno, les voy a decir otra vez. Cuando uno dice matemáticas, inmediatamente lo primero que salta son números. No es cierto. Ese es un engaño, otra vez, ¿no? La mala educación que nos dan es que hay que aprender números, hay que manejar los números. Esto es aritmética. Pero uno de los grandes hallazgos, justamente, de tal Descartes, es el álgebra, que transforma y desarrolla una cosa que se llama geometría analítica. Es ahí toda una historia, porque digamos que hasta Descartes la matemática había avanzado por un lado, en la aritmética, los números, suma, resta, multiplicación, división, y toda la serie de números que se van descubriendo poco a poco, números complejos, digamos, por ejemplo, hasta llegar al número pi, ¿no? Bueno. Y entonces, el gran asunto, el gran tema es, ¿y qué es un número? Y entonces hay un matemático, Kronecker, que hizo cosas interesantes, pero se pasó a la historia por una burrada, que dijo lo siguiente: Dios nos dio los números naturales y los hombres hicimos todo. ¿Qué quiso decir? Sepa, pero uno puede entender que los números naturales no eran, digamos, entendibles, que son los números naturales. ¿Cuántos con las manos, no? Pero tiene una serie de características, ¿no? La serie de los números naturales es una serie infinita. O sea, nadie puede contar, nadie puede decir el último número, ¿no? El mayor de todos los números no existe. Pero entonces, ¿qué es un número? Yo no sé si ustedes, allá en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? ¿Alguien se preguntó qué es un número? No, pues con eso cuento ya. ¿Aquí cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, y el que está de lejos, 8 y 2 a distancia, 10, ¿no? Muy bien. Ya, punto. Muy bien. Pregunta. ¿Y el 10 dónde está? Aquí somos, bueno, contándome a mí, 11 personas. ¿Dónde está el número 10? Ustedes van a decir, pues aquí estamos, ¿no?
Sí, pero nosotros no somos el número 10. Además podemos contarlo al revés. Y sigue siendo 10. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo permanece? Los números, entonces, tienen una naturaleza especial. ¿Por qué especial? Díganme si alguna vez se han encontrado con el número pi. Dicen, ¿cómo no? Yo vi la película que se llama Pi, el orden del caos. Ah, sí. Pero ese no era el número, era la película. Sobre el número pi. Y luego aparecen los números imaginarios, ¿no? Que tienen que ver de dónde toma, dicen que tomó Lacan, la idea de lo imaginario, ¿no? Los números imaginarios son números que no son contables, sino utilizables con otro número. Entonces multiplicas i por 2, entonces te da otro número, pero el i no se puede multiplicar, cosas ahí extrañas, digo, no tan evidentes en la matemática. Pero ustedes se han preguntado dónde están los números. O sea, yo salgo y digo, a ver, me voy a encontrar al número 2. Bueno, entonces empiezan las metáforas, ¿no? Sí, como no, el número 10 era Maradona. Maradona tenía un número grabado, unos dígitos, y ya. Pero Maradona no es el número 10. Porque si nada más fuera Maradona, no habría otro 10. Y aquí somos 10. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, ¿dónde están los números? ¿Qué son? Por eso Kronecker dice, pues no sé, Dios nos los puso, ya todos los tenemos y ya están separados. ¿No? Bueno, pues esta es una crisis, entonces, que se da en el terreno de la matemática, por decir, muy bien, vamos avanzando, ¿no? En todas estas cosas, pero las bases no las tenemos claras. ¿Y a quién le importa tener las bases claras? Pues a los alumnos del CIES no, pero no importa porque eso da lugar a una reflexión sobre el lenguaje. ¿Y el lenguaje cuándo se traduce? Es decir, traduces del japonés al español mexicano. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahí va el gran asunto. Las palabras tienen, en ese sentido, universalidad. Es decir, la palabra puerta es en español. En japonés no sé qué sea. Bueno, en inglés, door, ¿no? Door. Door y puerta, ¿por qué se pueden traducir? ¿Por qué se pueden traducir? Es que creemos que todo es el contexto y más. Por eso les digo, la estructura está fuera del contexto. Es la estructura la que crea el contexto, y no el contexto lo que crea la estructura. ¡Tarán! Ahí va. Tesis dura. Una estructura es una totalidad. Bueno, es universal en el sentido de que es un tema, se llaman universales lingüísticos. Es una cuestión de la lingüística y de la filosofía del lenguaje, los universales lingüísticos. ¿Cuáles son los universales lingüísticos? Y eso es lo que hay que ver. Pero bueno, no me quiero meter en esto, porque nada más era de pasada para explicarlo. Porque ya, como dije, matemáticas, dije, pues, mira, siempre, ¿no? ¿Han oído hablar de las resistencias? ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está, le das la vuelta. Bueno. ¿No? Digo otra cosa para salir del tema. Eso se llaman resistencias, ¿no? Y una de las resistencias es la negación. Bueno, eso es. No, ahí va, ahí va. Bueno, ahí va. Entonces, el asunto fue así, digamos. El conjunto de la matemática es reductible al análisis matemático, y el análisis matemático es reductible a la aritmética. ¿Ok? Esto era sincero. Esta es la base, digamos. Muy bien. Y en la base de la aritmética están los números. Y otra vez la pregunta, ¿qué es un número? Los números andan volando, andan, ¿no? Bueno, entonces, ¿el cero con quién habló? El cero no es nada, solamente en relación a... ¿Cómo que no es nada? Otra vez, ¿ves? Ya se te olvidaron las coordenadas. El punto cero es el punto que divide los números positivos de...
No, que no es nada. Pues, ¿cómo que no es nada? Perdón, me olvidó. No, bueno, que no desmentimos a nadie, pues, está bien. Entonces, aparece, entonces ya mencionamos un montón de nombres, ¿no? Nietzsche, Freud, Marx, Saussure, ¿quién más? Esto lo tengo que explicar más en detalle. Y hay por ahí algún video que vi recientemente, justo cuando estaba preparando este seminario, de entrada a Wittgenstein. Bueno, el señor se llama Gottlob Frege. Y Gottlob Frege enfrenta el problema diciendo que la base, está mal escrito, Gottlob Frege, la base de un sistema numérico es un conjunto, él habla de clases, vamos a llamar conjuntos. Y un conjunto tiene dos cosas. Un conjunto tiene propiedades y tiene una extensión. ¿Ok? Bueno. La intención siempre es problemática para poder manejar. Yo utilizo una cosa simpática. Bueno, los sobrinos, son los sobrinos de Donald, no de Donald Trump. Entonces, tienen determinadas propiedades, pero en su extensión son tres: Hugo, Paco y Luis. Ahora fíjense, esto es interesante. ¿Hugo es intención o es extensión? Hugo es el nombre de uno. Paco es el nombre de otro. Dos. No se están hablando entre ellos. Y Luis es el tres. Son tres. Su extensión es como aquí, 60. Son también tres. Bueno, entonces, la idea de un conjunto es que comprende dos cosas. Bien. Entonces, ¿cuál es la extensión del número 0? Y empezamos. La extensión de 0 es igual al conjunto básico. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 1? El 1 es el primero de la serie, es el conjunto que incluye el conjunto básico, porque tiene uno solo. ¿Qué es ese solo? Pues es el vacío, no estoy definiéndolo, simplemente digo que 1 es el que tiene un solo elemento. Como 2 es, por tanto, el conjunto que tiene dos elementos singulares. Visto desde el lado de su extensión, porque van a decir, no, pues el número es el que yo cuente. No, antes de que cuentes, si lo ves solamente como extensión, vuelvo otra vez, para mí es el ejemplo. Hugo, Paco y Luis. Hugo es 1, pero Hugo, al decir Hugo, le estoy dando el nombre al 1. Pero los números no empiezan con el 1, empiezan con el 0. Entonces ahí viene la idea del significante. El significante es este. Punto de partida. El significante puro de este, ¿no? Ese es el significante del punto de partida. Y de ahí vienen todos los demás, se van derivando. Mediante una operación, ya entramos ahí, lo que es la suma y demás, ¿no? Observen, determinando. 1 más 0, ¿qué me da? ¿Por qué? Ahí está el asunto. ¿Por qué? Si 0 es el vacío, ¿cómo puedo sumarle el 1 y llegar a 1? Porque este incluye al 0. ¿Se fijan? Quedó incluido como parte de la serie de los números. Eso no es evidente. Porque desde niños aprendimos a contar con las manitas. Y algunos todavía cuentan hasta con los pies, ¿no? Dicen 20. Bueno. Entonces, no empiezas 0, 1, no. Empiezas 1. Sí, pero el 1 es derivado del 0.
Si estás en la recta numérica, si estás... En fin, bueno, es un poquito más complejo, no vamos a tardar en ver estos asuntos, pero ¿qué es lo que da lugar? Bueno, lo que da lugar, Frege, es un antecedente de Wittgenstein. Wittgenstein, cuando anda ahí medio perdido, no sabiendo qué hacer, si estudiar psicología, teología o filosofía o matemáticas, va a ver a este señor Frege, ignoro por qué lo conocía. Y Frege ya era un matemático importante en su pueblo, pero no la importancia que tuvo años después. O sea, murió como maestro de una universidad, Göttingen, creo que está. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cuál es el elemento que constituye un conjunto? Y un conjunto, de donde surge el conjunto, es el lenguaje. Ahora, ¿de qué lenguaje? Ahí está el punto que yo quiero ver con ustedes, donde rompe con el esquema sujeto, verbo, predicado para establecer argumento y función. Pero eso es una cosita un poquito más elaborada, que va a dar lugar a decir, ¿y qué es el lenguaje? El lenguaje representa objetos, eso es lo que se decía tradicionalmente. Bueno, en esta concepción no hay la idea de la representación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como yo me represento, no importa. ¿Se entiende? Por eso dice, eres convencional, le pongo, sí, le pongo caritas, o digo, como dice aquí, dialogan entre sí, le dice, ¿usted quién es? La misma conclusión, el 1 es el punto de partida, pero yo dije, no, antes del 1 está el 0. Bueno, entonces la cuestión aquí es cómo el lenguaje está relacionado con el mundo. Y utilizo la palabra mundo y no realidad siguiendo a Wittgenstein. Yo creo que la idea de lo real no me atrevería, pero está muy cercana a la idea de lo real en la cara. Bueno, ¿cómo llegamos a ello? Bueno, entonces, de acuerdo con ello, digo, los objetivos es realizaremos un seminario de investigación y reflexión, ya dije, es de participación, nada con que ya lo sabemos todos, o lo sabe todo el profesor y los demás. No, aquí vamos articulando cosas, y la idea es que en la medida en que vayamos avanzando en las clases, pues transformen, si toman notas, desde memoria, o sea, lo transformen en un documento que se pueda entregar al final. Y ustedes puedan decir, esta es mi bitácora de lo que vi, ¿no? Para que no salgan, ¿qué aprendiste con el doctor Beller? Cosas muy interesantes, pero no me acuerdo de ninguna, ¿no? Dice, con el propósito de identificar, analizar y profundizar en los temas del análisis del lenguaje desde ciertos enfoques generados en el siglo pasado. Realizaremos un breve recorrido histórico que ponga de relieve los problemas de análisis que se superaron hasta el siglo XX con una visión más amplia sobre las estructuras superficiales y profundas del hecho lingüístico. Ya, hecho lingüístico ya es otro López. Perdón. Y al final los participantes presentarán de manera individual. Entonces veremos Wittgenstein y la interpretación, la interpretación de Freud sobre el lenguaje. O sea, o Wittgenstein con Freud, o solo Wittgenstein. Y termino por hoy, ya se me acabó el tiempo. Empezamos la próxima. Bueno, ya ven que la cosa es diversa, ¿no? Diversa.